que hablan de la gente común, de la gente como usted y como yo, de nuestras pasiones, de nuestros sueños o de las cosas que realmente nos suceden en la vida real. Déjeme decirle que yo acabo de conocer una canción que dice literalmente lo que me ha sucedido durante muchísimo tiempo con mi invitado de esta noche. No tengo buena memoria para las canciones, además esta me la acabo de aprender, pero en 4 líneas dice lo siguiente: cuando viene, no estoy. Donde llego se fue, y si vuelve no sé si se queda o se va. Esas 4 líneas pertenecen a una canción escrita precisamente por Joan Manuel Serrat. Hace años estoy tratando de entrevistarlo. Justo llego al lugar donde acaba de irse o donde me dicen no sabemos cuándo va a regresar. Pero hoy regresa y regresa para traernos su más reciente disco. Es divertido, es intenso, es emocionante, es solidario, es gracioso, es un juego y es un sueño. Se llama Canciones, pero además se llama Tarrés Serrat. No me equivoqué. Es un juego y es un juego que yo quiero compartir con Joan Manuel. Gracias. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Bueno, ¿a qué se debe este juego con los nombres? ¿A qué se debe este encuentro con el otro que no eres tú, ese que escribe al revés y se pone los calcetines como tú no te los pones? Eso es de alguna manera es la aparición pública de alguien que siempre ha estado al lado de Serrat, que es su alter ego, que es Tarrés, que es su otro yo, ese otro yo que todos tenemos, que es ese que siempre está del otro lado de uno, sea cual sea el lado en que uno está. Porque todos tenemos otro yo, ¿eh? Sí, pero ya ves lo que dice Julio Ramón Ribeiro, que es realmente el epígrafe de tu disco. Sí. Todos tenemos un doble que está en las antípodas, El pero suyo. es muy difícil encontrarlo. El suyo. Este es el doble de Ribeiro. Ribeiro tiene un doble que es de este tipo. No todos tenemos un doble similar. Sería horroroso. Es como si todo el mundo tuviera exactamente los mismos gustos, amara las mismas, con pasión las mismas cosas. Pues los dobles les ocurre lo mismo. Todos tenemos un doble, pero el doble es distinto de cada uno. El de Ribeiro es uno al que él no puede alcanzar nunca, y el doble de Serrat es uno que convive simbióticamente con él. Tienen una simbiosis y van siempre juntos. Pero y eso es normal que todos tengamos un doble. Incluso hay gente que tiene más de un doble. Ribeiro tiene un doble que escribe unos cuentos maravillosos. Sí. Tú tienes un doble que es tu alter ego, y los cuentos de Ribeiro, que cuentan las cosas pequeñas de la vida, se parecen en buena medida a tus canciones. Pero Ribeiro tiene una ventaja respecto a Serrat, que Ribeiro, siempre que encuentra el doble le deja el trabajo hecho. O sea, él está, por ejemplo, en España en un momento determinado, y el doble está en Australia. Y cuando Ribeiro va a Australia se encuentra todo el trabajo que tenía por hacer, que se lo ha hecho el doble. Es una gran ventaja. En cambio, el doble de Serrat no. Tarrés es absolutamente alguien que necesita estar absolutamente controlado para conseguir apurarlo y que haga alguna cosa. Pero además Tarrés se va de pachanga. Sí. Se olvida de las deudas, te las deja pendientes y tú pagas las cuentas. Bueno, yo veo que tú te crees que estás hablando con Serrat. Me estás asimilando a Serrat, y yo realmente soy, podríamos decir, el portavoz de ambos, sobre todo el portavoz de este juego, porque realmente este es evidentemente un juego lúdico, un juego divertido, para presentar un manojo de canciones que forman parte de mi vida. Y mi vida es una vida compartida por Tarrés y Serrat. Cada uno, yo tengo un Tarrés, evidentemente, que es un personaje que sigue sale por ahí, que es absolutamente difícil de controlar, prácticamente imposible de controlar, y otro que es absolutamente controlable y previsible. La mezcla de estos dos, de alguna manera la simbiosis de estos dos, es lo que generan este envase y lo que este envase contiene. ¿Quién eligió las canciones de este disco? Que alguien dice que es la obra de tu vida. No, es una obra con la que yo me alegro mucho que digan esto, pero es un manojo de canciones simpático. Es importante porque, claro, son estas canciones que yo conocí hace 30 años, empecé a querer hace 30 años, y de las que yo me fui alimentando y que fui cantando por ahí los días, sobre todo noches intensas, perfumadas y etílicas, cargadas de amistad y de risa y de ilusión. Bueno, estas canciones, pues yo me nutrí de ellas, y esas canciones me mancharon y me impregnaron.
Y con este trabajo, de alguna forma, yo estoy devolviendo estas canciones pues manchadas por Serrat y manoseadas por Tarrés, y de alguna forma, sin pretender hacer versiones de unas canciones que yo conocí, lo que pretendo es contar estas canciones y cantarlas tal como después de 30 años de irlas masticando, pues aparecen. Y por eso aparece un son puertorriqueño convertido en colombiana flamenca, o aparece un vallenato colombiano convertido en rumba, porque así se han ido desarrollando después de haber sido tocadas en el mejor sentido de la palabra durante muchas noches. Me encantó la mezcla de la señora Violeta Parra con José Alfredo Jiménez, dos canciones populares, La Maquinita, que es una canción mexicana realmente preciosa, hacía muchísimo tiempo que no la oía, y tú dices que estás contando las canciones. En ese sentido podemos decir que las estás reescribiendo. Sí, bueno, no quisiera que nadie malinterpretara esto, pero cuando alguien toma un manojo de canciones y se apropia de alguna manera, las usurpa y las devuelve, está generando algo sobre lo que ya existía. Evidentemente, la importancia la tiene José Alfredo Jiménez cuando escribe Un Mundo Raro. Pero yo me peleo contra esta versión de José Alfredo Jiménez. Lo que te iba a decir, es un ritmo distinto. Y esta forma de hacerla, pues por hacerla como yo sé hacerla, y me peleo con afecto, y de alguna manera utilizo la palabra peleo como un juego, ¿no? Es decir, como ese juego a partir del cual una canción la vas maleando, la vas haciendo, pues eso, haciendo tuya, eso que dicen hacer tuyas las cosas, pero de verdad, es decir, no a partir de que uno le gusta una canción, la baja de una estantería, se mete en un estudio, graba una versión y la devuelve. No, esto pasa por las vísceras, esto ha pasado por todas mis vísceras durante muchos años, y por eso el resultado es algo que, siendo lo mismo, es distinto, y que siendo diferente, pues no pretende en ningún momento usurpar a sus legítimos propietarios, que a fin de cuentas son la gente siempre. Pero en este caso no estás haciendo precisamente uso del derecho que tienen los actores. Un actor puede hacer 1000 veces un personaje y cada vez lo va a interpretar de una manera distinta y lo va a hacer suyo. Le va a dar una especie de tercera dimensión. Y no solo eso, sino hago uso de un derecho que yo respeto en los demás. Yo soy escribidor de canciones también. Y cuando alguien ha hecho una versión de una canción mía, después de 30 y tantos años de profesional, ningún compañero tuyo podrá decir que jamás yo haya discutido la versión que otro haya podido hacer de una canción mía. Jamás me podría gustar, no me podría gustar, pero jamás embestí contra ella. Jamás. Porque dejé a los demás que hicieran uso de este derecho. Del derecho que tú ejerciste. Estoy ejerciendo en estos momentos, sí. Debe ser muy grato componer una canción, debe ser una relación muy intensa con las palabras, muy íntima, muy privada. Lo sabes, pero también sabes que a partir de un cierto momento esa canción ya no te pertenece. Esa canción va a ser usada por todos, pero usada realmente, porque tenemos que pensar, Joan Manuel, que hay muchas personas que no tienen palabras, que carecen lamentablemente de palabras con qué decir sus emociones, y a lo mejor un día se roban unas cuantas líneas escritas por ti y las aplican en su vida de todos los días. ¿No te parece maravilloso? Es extraordinario. Es decir, has resumido tantas cosas que yo, probablemente uno de los días que yo recuerdo que me he sentido más orgulloso del oficio de escribir canciones, fue un día que yo regresaba a mi casa, en una casita que tengo en la Costa Brava, en la provincia de Gerona, de España. Regresaba solo y había una fiesta de pueblo junto a la carretera. En un canizo había instalada una tarima con una orquesta tocando, y la gente del pueblo sentada ahí en unas mesas, tomando, bailando. Y en un momento determinado, yo, cuando vi aquello, estacioné, dejé el coche en el lado de la carretera, me puse a fumar un cigarrillo, y iban tocando, la orquesta aquella era una orquesta típica de estas de fiestas de pueblo. Preciosa. Maravillosa. Una murga. En las que se mezcla pues aquellas canciones que
para que la gente baile, para que la gente cante, y luego hay siempre como un rosario de canciones que son canciones para que la gente escuche, canciones de esas que forman parte del patrimonio histórico de un pueblo, ¿no? Entonces, son su memoria, ¿no? Sí, canciones que tendrían X años, ¿no? Entonces la orquesta de tocar, la gente las escucha devotamente, y en medio de aquellas canciones escuché una canción mía, en medio de aquellas canciones que forman parte de aquel manojo de historias íntimamente ligadas a la historia de un país. Y fue el momento más emocionante de mi vida porque, respecto a lo que es esto, porque ahí descubrí una cosa que tú has dicho, que es que la maravilla que es que una canción deje de ser algo que tú has escrito para formar parte del patrimonio de un pueblo, del patrimonio de una gente. Esto es realmente a lo máximo que puede aspirar a alguien que que escriba una canción, que pinte un cuadro, que haga una película, o que tenga cualquier forma de comunicación, ¿no? Que escriba un poema. Justamente te iba a preguntar, y quizás sea una pregunta torpe, ¿por qué canciones y no poemas? ¿Yo por qué escribo canciones y no poemas? De repente. Porque... Y después encuentras la poesía de otros creadores y las haces canciones. Porque soy mejor escribidor de canciones que poeta. Me gusto más a mí mismo, me siento mejor escribiendo canciones que haciendo poesía. Pero ¿sabes qué pasa? No, una cosa no anula la otra. Probablemente si escribiera poemas me estaría muriendo de hambre, cosa que no ocurre escribiendo canciones. Pero si esto es este argumento, pues, también tiene su solidez. Joan Manuel, voy a atreverme a decir una cosa. ¿No es también una razón de pudor? Te voy a decir por qué. La poesía implica un ejercicio que exige una especie de pudor. Es algo completamente cerrado. Es el lenguaje más íntimo y el más profundo. Lo otro te da una cierta libertad para botarte y ser tarrés. Bueno, pero esto es más el cantar más que el escribir. O sea, esto te lo da más el hecho del escenario, el poder abrir el yo narcisista, el demostrarse a los demás impúdicamente, ¿no? Con el escenario te da esta excusa, ¿no? Esta excusa que evidentemente si lo hiciéramos aquí en la puerta del estudio, pues nos detendrían, nos meterían en un frenopático inmediatamente. Pero hay que decir algo, aunque tú no estés en el escenario cantando tus canciones están donde haya un cantor y donde hay un músico. Sí, pero ahí dijéramos, el autor es algo que permanece en una situación pues quizá tan prudente como puede ser la que pueda permanecer un poeta cuyos versos se haya llegado a convertirse también en patrimonio de la gente, ¿no? Pues, había gente que pues, me gusta cuando callas porque estás como ausente y no sabe que es de Neruda. Bueno, estás presente. No, y no sabe que es de Neruda. No importa. Claro, bueno, no importa. Pero ahí en esto el que escribe canciones y el que hace poesía, pues salvando la distancia entre el maestro Neruda y un servidor, pues evidentemente es un papel muy parecido. Es muy curioso tu encuentro con la poesía. Ocurrió justo en el momento en que, por ejemplo, jamás se me hubiera ocurrido que sucedería. Vas a hacer el servicio militar y descubres la poesía. Son como dos mundos totalmente distintos. Pero bueno, no fue porque el ejército se ocupara de ello, ¿eh? No, coincide la situación. Porque normalmente no es cosa, leer no les gusta mucho. Justamente me llama la atención, quizá en el momento de hacer tus ejercicios y tu trabajo en el servicio militar. Pues, fue realmente porque en el mismo lugar donde estaba haciendo el servicio militar tenía el lugar de trabajo. Yo trabajaba en un centro de investigación, en un laboratorio de investigación en la que estábamos trabajando juntos un equipo, que éramos un zoólogo, un botánico, 2 agrónomos y un geólogo, y trabajábamos juntos. Y uno de ellos, el otro agrónomo, era un tipo que se llama, es un tipo todavía y afortunadamente se llama Joan Puig de Fàbregas, nació muy catalán. Y él fue el que me pasó los primeros libros de poesía y me enseñó a leer poesía. Bueno, pues fundamentalmente era Neruda, era toda esa poesía que publicaba Austral. Es una colección que habría que bendecir, sí, ¿no? La maravillosa. Con aquella cabrita y luego jaspeada las portadas maravillosas. Bueno, y a partir de ahí, pues
la lectura es un hábito que es como todo se desarrolla a partir del ejercicio, ¿no? Y uno empieza a divertirse leyendo a medida de que lee y a medida de que descubre cómo la lectura te obliga a construir unos escenarios determinados, sobre todo los de la poesía, que son unos escenarios, como tú decías, unos escenarios muy particulares, muy íntimos, ¿no? Y donde pues la mano se te mete hasta la intimidad, ¿no? Pero bueno, yo tuve mucha suerte, fue tardío, ¿no? Pero tuve suerte de encontrarme a este personaje en mi vida que me enseñó a amar la poesía, a descubrir el encanto de la poesía. ¿Sabes qué? Tú dices en una canción que detrás de esto y de lo otro está la gente. En tu encuentro con la poesía hay una persona, y aquí no es la gente, es una persona. Me gustaría saber quién era, ¿cómo la recuerdas? Sí, ya te digo, se llama Joan Puig de Fàbregas. Sí, pero ¿qué hacía además? Él era de alguna manera el encargado de controlar al resto de locos que éramos nosotros cuatro becarios y aprendices de científicos, que estábamos allí, y coordinaba de alguna forma que todos trabajáramos para todos, es decir, éramos tan pocos que evidentemente cuando el zoólogo tenía que hacer pues un estudio sobre, no quisiera aburrir a la gente yo aquí esto, pero bueno, un estudio sobre el zorro en el Pirineo y sobre las consecuencias del zorro, pues todos nos dedicábamos a recolectar no solo zorros, sino a seguir perfeccionando las pistas en cada uno de los trabajos que hacíamos. Es decir, cada uno tenía su trabajo fundamental y además tenía el trabajo complementario de todo el resto de compañeros, porque claro, los datos, todo trabajo de investigación de campo se basa en datos, ¿no? Y los datos en aquella época se tenían que sacar a mano prácticamente, porque no disponíamos de otro material que prácticamente que el de la observación y luego el del estudio que podíamos hacer y discutir entre nosotros. Y Juan era de alguna manera la sensatez dentro de todo aquel mundo maravilloso, caótico, postuniversitario y joven y caliente, que perdidos en un pueblo de las montañas del Pirineo aragonés. Yo creo que leer, tener un primer contacto con la poesía, aunque no continúe, cambia nuestra vida completamente. ¿De qué manera cambió tu vida la poesía? No, pero siempre continúas. A veces la vida no es tan afortunada. Bueno, pero siempre tiene un libro de poesía, siempre cae a mano. Además, es un buen compañero la poesía. Es mucho más, ¿no? Sí, pero como mínimo es un buen compañero. Y un buen compañero que ¿te parece poco? No, además es muy difícil encontrar un buen compañero. Tú tienes a uno, a Tarrés. Tarrés y Serrat no son realmente buenos compañeros. ¿Tú crees que no? Son compañeros que a la fuerza están obligados, porque Tarrés, probablemente sin Serrat, Tarrés sabe que moriría. Pero Serrat sabe que sin Tarrés vivir no valdría la pena. Entonces hay una relación, hay una complicidad, a eso me refería. Sí, pero esta complicidad está solamente en la necesidad de ambos para sobrevivir, no tanto en la generosidad del uno por el otro. Y no es finalmente... O sea, lo que piensa de Serrat, Tarrés no debe ser menos malo que lo que piensa Serrat de Tarrés, pero en cambio ambos saben perfectamente que se necesitan. Lo importante es que son reales y que esta conversación es completamente real, y yo quiero ser sincera, no iba a mencionar que esta noche no tenemos teléfono, pero debo ser justa. ¿Sabe por qué? Porque me imagino que muchas de las personas que están participando en esta conversación querrán decirle lo que piensan a una persona que las ha acompañado durante tantos años. Con Serrat hemos crecido, hemos cambiado, hemos envejecido, hemos aprendido, hemos llorado, hemos vivido simplemente. Usted tiene todo el derecho del mundo de enviarle su mensaje. Hoy, lamentablemente, por ser una fecha especial, pues nuestras compañeras telefonistas, que son 10 encantadoras compañeras, por cierto, se fueron a descansar, pero usted puede hacer uso del teléfono siempre, ya lo sabe. Así que si quiere enviar después
llamadas al señor Serrat, nosotros se le enviamos donde quiera que esté. Ya sabe, yo voy a seguir buscándolo y la guía va a ser, desde luego, la música y, por supuesto, la poesía. En un momento regresamos. Estábamos conversando, claro, en el corte, y estábamos hablando de literatura. Siempre es un punto de encuentro y, desde luego, la música también es un punto de encuentro. Pero sabe que usted ha encontrado muchísimas veces a Serrat a través de sus discos. Usted seguramente los oye permanentemente. Pero hay un Serrat del que yo tengo mucha curiosidad de conocer, de saber de él más intensamente. A veces me pregunto si Serrat es un cantante al que le interesa la política o un político al que le interesa componer y cantar. ¿Tú me lo puedes decir? No, yo soy por encima de toda mi profesión, en mi documento pone artista. Artista, no cuentista, pone artista. A mí me interesa, evidentemente, para mí cantar es una parte importante de mi vida. No es mi vida, mi vida evidentemente es ser persona y dentro de la persona hay una parte que se gana la vida con algo que le gusta mucho hacer, que es escribir canciones y cantar. Y esto nunca agradeceré suficiente a la gente que me ha permitido el hacer de una afición, de algo que me gusta, de algo que me divierte, de algo que me hace feliz, de algo que me permite expresarme, primero exprimirme a mí mismo, después expresarme y después comunicarme con los demás. Me parece, les doy las gracias de todo corazón. Pero bueno, yo soy una persona tiene un punto de vista con respecto a las cosas. Y la política no es más que una forma que tenemos los individuos de relacionarnos en una sociedad tomando partido por una forma de entender las cosas, por un pensamiento determinado. En algunos casos incluso hay quien llega a una ideología concreta y determinada. Yo no pretendo nada más que siempre defender la posibilidad, esta irrenunciable para mí, de plantear públicamente mi pensamiento acerca de las cosas. Y yo no hago otra cosa. A mí lo que ocurre es que a mí me preguntan cosas. Entonces yo contesto. Y a los seres humanos en general no suelen andar nadie preguntándole cosas para que contesten. Yo tengo una posición pública que me permite de alguna manera manifestar mi punto de vista de las cosas pues aquí o frente a cualquier otro medio multiplicador de este pensamiento. Pero hay una diferencia y tú lo sabes muy bien. No es lo mismo que nos pregunten a los que estamos aquí qué opinamos acerca de un régimen político o que pidamos la devolución de un niño secuestrado como tú lo hiciste y conseguiste que lo devolvieran, a que lo hagas tú. Evidentemente la fama, aunque no la quieras reconocer, te da un poder. Y es un poder que has ejercido para señalar, para declarar, para solidarizarte, para tratar de cambiar situaciones que pues han vivido lamentablemente muchos países en nuestro continente. Pero siempre lo he hecho a partir de poner por delante en esta plataforma mi punto de vista de hacer las cosas. Siempre mi pensamiento es lo que pasa, que mi pensamiento afortunadamente es coincidente con el pensamiento de mucha gente también, es decir, no de una manera global, pero sí de una manera muy concreta, y tan concreta en tantos casos que diría que es general en muchos casos. Y yo a lo que me limito siempre es a contestar lo que me preguntan y a decir, cuando no me preguntan, los que no preguntan, pues a decir lo que pienso a pesar de que no me lo pregunten. Pero es también evidente que has hecho de tu voz y de tu don una especie de bandera por las mejores causas. Bueno, tu defensa del derecho a cantar en catalán es uno de los ejemplos. Bueno, pero porque en mi país, dijéramos en Cataluña, somos así de curiosos, nos da por hablar en catalán, por escribir en catalán, evidentemente por cantar en catalán, por enterrar a nuestros muertos en catalán o por bautizar a nuestros hijos, los que los bautizan, en catalán, y en lugar de hacerlo en austrohúngaro. Entonces, hubo un cierto momento en la historia de España, ha habido ciertos momentos en los cuales pues el derecho de Cataluña, del País Vasco o de Galicia a declararse como entidades sociales, políticas y culturalmente diferentes dentro del Estado español,
pues no ha estado bien visto por el régimen. Esto ocurrió en la dictadura de Franco. Franco planteó España como una unidad de destino en lo universal, como una grande y libre. Evidentemente no éramos ni una, no éramos ni grande, ni mucho menos éramos libres, pero así estaba planteado el sistema. Y evidentemente el hecho de cantar en catalán ya era más que antes que una actitud de defensa cultural o de defensa de lo que el fascismo hubiera llamado peculiaridades, era sencillamente una lucha enfrentada a quien negaba la existencia de una realidad cultural clarísima, que es la que da origen a la que tiene por legítimo propietario a un pueblo. Cuando se defiende el idioma, se defiende todo. Somos palabras. No habría pasado, ni presente, ni futuro si no tuviéramos palabras. Hace un momentito decía, somos un pueblo que rezamos y enterramos a nuestros muertos en catalán. Ahora, ¿en qué rezas? No, yo no he dicho rezar. La palabra rezar no la he dicho. ¿O cantar? Eso es cantar, sí. Rezar yo creo que se puede rezar de muchas maneras. Yo no he dicho... me gusta que lo aclares, Que yo he dicho que nosotros, creo recordar, he dicho que los catalanes, como cualquier otro pueblo del mundo, pues entierra a sus muertos en su idioma, y sea el castellano, sea el maya, o sea el catalán, o sea el guaraní, o sea el inglés, o sea el quechua. Entre los entierran en su idioma y los bautizan en su idioma. No, la palabra oración no la he usado, no por nada. No, vino solamente por... Cada quien tiene su manera de entender las cosas. Hay canciones que son como oraciones. Hay una canción, a lo mejor estoy equivocada, pero así la percibí, tiene un tono precioso, está precisamente en el disco más reciente, en Canciones en Serrat, o Tarrés, como usted lo quiera llamar, que es una canción en guaraní. Es como una larga oración, tiene un tono de una delicadeza, de una intimidad. A eso me refería. Es porque es muy hermoso. El guaraní es un idioma que tiene creo que 8 vocales en lugar de las 5 que tenemos en castellano. ¿Cómo encontraste esa canción? Hace muchos años la encontré en forma de guarania, como la cantaba José Asunción Flores, y luego me fui descubriendo cantándola, como decía, desgranando este ritmo de guarania, limpiando esto y quedándome con una melodía que hay ahí. Para mí es de una capacidad de emocionar muy grande, tal que incluso yo creo que sin entender las palabras tiene una capacidad de transmisión este lenguaje y esta melodía que es muy emotiva. Es que además, bueno, yo no sé lo que decía, en la primera parte uno no sabe lo que está diciendo, pero sientes una ternura. Serrat tampoco, lo que pasa es que Serrat tiene la suerte de que Tarrés, como se emborracha... Le va diciendo. Sí, Tarrés se emborracha en 14 idiomas. Es una especie... Sí, ¿y cuál domina más cuando está sobrio? Ninguno. Nunca está sobrio. No, que no domina ningún idioma. No le interesa. No. Simplemente no le interesa. Solamente le escucha y tiene esta capacidad de cacofónica. Es un poco como aquel personaje de Woody Allen, como Selig, ¿no? Que necesita constantemente ser amado y amar constantemente. Y para ello no le importa en absoluto ejercer cualquier ejercicio de travestismo, sea de sonido, sea de apariencia, sea absolutamente lo que sea. Este Tarrés del que me hablas o nos hablas me causa mucha simpatía. Me hace reír, pero yo no sé si él tiene sentido del humor. Pues no sé si tampoco, yo creo que sí que tiene un gran sentido del humor, pero es distinto, ¿no? Por ejemplo, es curioso que por ejemplo, cuando tú le dices que es palindrómico, porque claro, en el juego Tarrés Serrat se forma el palíndromo, claro. Si es palindrómico no le gusta nada. Cree que es una acusación, porque la palabra es muy fuerte. Es algo Oye, a mí si me dices palindrómica me voy. A él le pasa lo mismo. Pero en cambio cuando le dices caótico, noctámbulo, alcohólico, misógino, no se enfada nada. Esta me recuerda una de las canciones del disco también, el de Violeta Parra. Es muy difícil. Porque él es esdrújulo, él escogió la canción por simpatía. Serrat la escogió por simpatía con Violeta Parra y Tarrés la escogió por simpatía con todo lo esdrújulo. Es una canción muy graciosa, muy difícil de cantar en cierta forma y es un juego.
Es un juego en el que te ves realmente divertido. Yo creo que para una persona como tú, preparar un disco, empezar a buscar el repertorio, por cierto, América Latina te da un repertorio maravilloso. Sí, porque esto solamente dejará la puntita de un iceberg, porque realmente el iceberg está por debajo, es la densidad. Por eso ha sido tan difícil escoger esto. Pensé que era muy difícil. No hay una sola canción que no sea preciosa. Y hay una muy bonita que se llama Lo Prohibido. Sí, Lo Prohibido, es de Cantoral, un bolero de Dino Ramos y le das una cadencia formidable. Así la canta, es que así me la enseñó a cantar un negrito maravilloso en Cartagena de Indias, un amigo mío que murió el año pasado, se llamaba Sofronín. Sí, Sofronín se llamaba. Era su nombre, sí. Bueno, hay hay que respetar. Yo conozco a uno que se llama Anif de la Ref, también. Sí, claro, porque aniversario de la revolución, su mamá viene en el calendario. Y con Sofronín pasábamos muchas noches tocando esta canción y la manera de hacerla, a pesar de que recuerdo con mucho cariño alguna versión de Soy lo Prohibido, especialmente una que hizo Olga Guillot, muy interesante, pues yo he ido más por el camino de como un bolerito más. No, pero además lo alargas, es muy suave, es muy íntimo. Además, yo tengo que decir, bueno, va a parecer que le estoy haciendo publicidad al disco, pero no es eso, es que realmente me gusta compartir con mis amigos que nos acompañan en este programa todo lo que me gusta y decirles lo que me disgusta. Y este disco me gusta, entre otras cosas, porque permite bailar. Hay una cercanía, hay un ritmo que te permite simplemente ese juego maravilloso que es bailar con una pareja, ¿no? Es que a Tarrés le encanta bailar. Le gusta. Oye, ¿por qué no me lo presentas? Sí. ¿Qué edad tiene Tarrés? ¿La edad tuya? Sí, Serrat y Tarrés nacieron el mismo día y de la misma madre. Lo que ocurre que hay diferencias. Por ejemplo, Serrat tiene ombligo y Tarrés no, porque su mamá solamente pudo proporcionar un ombligo. Cosa que le causó, sí. O sea, no te rías porque... Se puede disgustar. No sé si Tarrés ha leído a Samuel Beckett. Tengo la impresión de que algo de Samuel Beckett está en Tarrés. Y Pessoa le interesa mucho también. Le gusta el estanco de tabaco. No entiende nada, pero le gusta mucho. Claro, eso obligado. No entiende nada, pero le gusta mucho. Este Tarrés, te digo, es un ser encantador, es misterioso también, se te escabulle de repente. No, pero es tan transparente. Lo que pasa, eso sí, huidizo es. Sí, yo tengo bueno, la porque impresión. esto es la cosa... Es un poco decir, me voy y ves lo que pasa. Hace mucho tiempo que descubrió que en esta vida hay una de las virtudes más inapreciables y más maravillosas del individuo es la discreción. Y entonces él absolutamente tiene una capacidad enorme de discreción. Y la discreción exige desaparecer en muchas ocasiones, exige conocer los rincones a la perfección, y mesurar muy bien las palabras y medir mucho las miradas, ¿entiendes? Sí. Y esto Tarrés lo maneja muy bien. ¿Él sube al escenario? Sí, le encanta. Lo que pasa es que lo que no le gusta es salir en los carteles. Lo que no le gusta es la cosa de las entrevistas, lo que no le gusta es las servidumbres de todas estas cosas. Como tampoco le interesa cobrar derechos de autor, por ejemplo. No, claro, tú lo ayudas en todo, ¿no? Sí, la tarjeta es tuya. Yo lo tengo a gastos plenos, ¿no? Lo tengo a todo costo. Pero él nunca tiene ningún reclamo en ese sentido. Y yo pienso en este momento que el trabajo que hiciste para niños, los cuentos para niños, no lo hiciste en realidad tú. Ese trabajo le debe haber correspondido a él. Totalmente. Él también fue a la escuela a los 3 años y tuvo una maestra que se apellidaba Plasencia. Sí. Y le decían Juanito. Conchita Plasencia Monleón, sí. Exacto. Sí. Y le decían Juanito. Decía Juanito y Connie, y el tordo, y le gustan las aceitunas. Nos enseñó a leer. ¿Sabes cómo nos enseñaba a leer? Nos enseñaba a leer en la calle. Me llevaba de la mano a la escuela y yo aprendí a leer, y Tarrés también. Bueno, Serrat aprendió más a leer. Tarrés él mira más que lee. Pero en los carteles de la calle, ¿no? Donde ponía Garaje Álvarez. Pues ahí aprendí a leer yo. Bar el Borrachín. Pues en estos sitios yo aprendí a leer en los nombres Mataró, San Gervasio, el tranvía, ¿no? Yo aprendí a leer en los rótulos de los tranvías, en los carteles de las calles. ¿Quién te enseñó a leer el reloj?
Tú sabes que todavía, yo no sé, el reloj lo sé, lo entiendo, ¿no? Porque eso menos lo entiendo, pero ¿No traes? yo no, nunca uso estas ¿Por cosas. qué? Sujeto. ¿Cómo mides el tiempo? Con el reloj, pero yo algunos llevan los demás. El de otros. Ya no, que no yo voy a llevar yo, los demás ya los llevan. No, pero todavía, por ejemplo, sabes que en catalán es muy curioso porque yo todavía, y toda mi vida, confundo. En catalán se dice las 10:15, se dice un cuarto para las 10. Un cuarto, pasó un cuarto para que sean las 11, ¿no? Entonces se dice un quart d'onze, se dice la hora siguiente. Ajá. Es más o menos como el inglés, eso que usa. O sea que vas adelantado. No, yo nunca sé. A mí cuando me dicen que es un cuarto para las 11, nunca sé si son las 10:15 o las 11 menos cuarto. Tengo que reflexionar. Tengo cosas. Te presiona el tiempo. Igual que Tarrés no sabe la derecha y la izquierda, lo vuelves loco. O sea, no se dice la derecha o la izquierda. Pero en cuestión de ideología está muy claro. No, los dos somos antifascistas, profundamente. Eso sí, no hay discusión. Antidictadores, evidentemente, y anti todo aquello que impida al ser humano cualquier cosa que le permita desarrollarse lo más libremente posible dentro de las posibilidades que se permiten hoy en día, ¿no? ¿Dónde empezará la libertad para Tarrés? En la cuna. La libertad empieza en la cuna. Y el derecho a la libertad es algo absolutamente alienable para Tarrés y para cualquier ser humano. ¿No se afianza cuando aprendemos a escribir la palabra libertad? Pues no lo sé, porque a veces se le da tan mal uso a la palabra. Las palabras últimamente están teniendo tan mal uso, ¿no? La palabra caridad, por ejemplo, miran lo que se ha convertido en una palabra tan hermosa que nadie se atreve a usar la palabra caridad por miedo a despertar sospechas. Sí, o sea, ya se tiene que inventar la palabra solidaridad, por ejemplo, estas cosas, ¿no? Porque esto de caridad parece que quede reducido a una clase determinada de gente que compra un pedazo de cielo por ejercer determinadas acciones en la tierra, ¿no? ¿Te gustaría tener un pedazo de cielo? Yo tengo un pedazo de cielo. El cielo entero, ¿no? Tengo un pedazo de cielo en mi casa que no lo cambio por ninguno. Hablando de palabras, ¿sabes qué, Joan Manuel? Yo a veces sí tengo la impresión de que va a llegar un momento en que nadie va a utilizar las palabras. Te voy a decir por qué. Hoy todo el mundo está preparado para ver la pantalla de la televisión, para ir en internet, para ver la computadora. Vas al aeropuerto y todo el mundo está con la cara levantada mirando los monitores. Entras al avión y todo el mundo está viendo la pantallita de televisión. Vas a casa, ves la tele. El niño, te digo, ya navega en internet y todo lo ves a través de estos medios maravillosos, pero poco hablamos. Sí, no, se habla poco. Incluso yo creo que hay una cosa que tú ves. La gente, sobre todo la gente más joven, está utilizando mucho el lenguaje corporal para comunicarse. Se comunica corporalmente, por gestos, por maneras de moverse, por maneras de tocarse, por esto. Y el lenguaje está teniendo un grave deterioro. Pero yo no creo que sea tanto por el hecho de que la tecnología avance. Yo creo que la tecnología, de una manera natural, debería estar a favor siempre del lenguaje como un mecanismo de comunicación. Por más que avancemos en Internet, el lenguaje está ahí. Podemos hablar o no lo podemos hablar, pero el lenguaje está ahí, ¿no? El lenguaje está en este sitio. En cambio, quizá lo que estamos perdiendo mucho es la capacidad de enriquecer este lenguaje y de colocarlo en su medida de acuerdo a lo que los medios nos transmiten. Es decir, por ejemplo, lo que uno puede llegar a leer en los periódicos, las barbaridades gramaticales que uno puede leer en los periódicos son de unos digamos ya de sintaxis o de redacción, porque esto ya pertenece al mundo de la ciencia ficción, pero ya de redacción, de algunas es tan brutal las cosas que puede llegar a decir una presentador o una presentadora en la televisión para tratar de contar algo, para decir, aquí tenemos un jarrón encima de una mesa. Puede llegar a decir una barbaridad de unas dimensiones tan grandes, que el lenguaje realmente está muy corrompido. Pero está corrompido porque realmente no hay, parece que como si no existiera una exigencia
entre todos que el lenguaje sirve para algo. Son miles de años... Para algo, para todo. Miles de años de que la historia, de la historia en que el hombre ha ido afinando las cosas para ser capaz de, en una palabra, resumir un concepto y ser capaz, en una manera de decir aquello, de resumir un sentimiento o una... Y claro, todo esto parece que no tuviera la importancia que realmente tiene y que es mucha. Aprendí una palabra que no conocía gracias a que estuve leyendo acerca de ti. A lo mejor no la recuerdo bien, pero creo que sí. Lampero. ¿Lampero? Ojalatero. ¿Ojalatero? Sí. Lampero. ¿Era la ocupación de tu padre? ¿No? Lampista. Lampista, ¿ves? Me equivoqué. Yo no sabía, decía, lampista. ¿qué será lampista? No, lampista saqué mi exactamente. Diccionario y me puse lampista, qué bonito. Fontanero. Me encanta. Es fontanero. Es una, es preciosa palabra. Lampista es más que fontanero, es el que trabaja el que repara aparatos de gas. O sea, mi padre trabajaba en la compañía del gas. Me encantó el hombre, me hubiera gustado conocerlo. ¿Te gustan los diccionarios? Hombre, yo como de todo, pero, pero antes que los diccionarios o las guías telefónicas, prefiero un poema corto, una buena cuarteta, me parece mucho mejor. Creo que a Tarrés le gusta buscar las palabras altisonantes en los diccionarios. Es lo primero que hace cuando tiene un diccionario. Sobre todo, no, las que no entiende. Busca las palabras que no entiende, las más difíciles. Que son la mayoría, y le gusta decirlas. Lo complicado es cómo las ordena. Bueno, eso casi no importa, y menos esta noche que estamos tan contentos, dándole la bienvenida no solamente al más reciente disco de Joan Manuel Serrat, sino conociéndolo a él, con el otro, claro, que está ahí atrás, esta vez. Dice Joan Manuel Serrat que la mejor definición de la patria se la dio su madre. La patria está donde comen mis hijos. Una mujer que dijo eso es tan sabia como el Quijote. Sí, es que era una mujer sabia, sí. Una mujer sencilla, pero como suele ocurrir entre la gente sencilla, de una profunda y práctica sabiduría. Sí, no solamente en eso, sino en estas cosas de saber cuándo hay que plantar los tomates, de saber cuándo hay... Maravilloso, la sabiduría. Cómo hay que cocinar una carne o un ave o un pájaro, ¿no? O saber cómo hay que alimentar a unos hijos y cómo sacar adelante una familia en una época terriblemente complicada como fue la posguerra. Terrible. Me imagino que en las conversaciones con tu madre debe haber habido muchas alusiones a esa época. Sí, bueno, ¿cómo te lo podría decir? Es que es inevitable. La niñez está pegada a un tiempo determinado, y este tiempo pues es un tiempo que es una gran referencia, y lo es para lo malo y para lo bueno. Yo recordaré siempre la primera vez que me pegué un baño en una tina caliente, que yo tendría 18 años, pero nunca me había bañado en una tina de hotel, no, más, tenía 21, yo me había duchado con agua caliente cuando mi padre hizo un invento en la casa y colocó un termo extrañísimo que contenía solamente 4 litros de agua y que permitía bañarte un pedazo del cuerpo. Pues pedacitos y mañana el otro pedazo, mañana vuelva. Bueno, pues yo cada vez que abro el grifo, que abro la canilla y sale agua caliente de ahí, yo gozo del milagro de esta posibilidad. Quizá una de las cosas mejores que me enseñaron en mi casa fue al uso de la memoria, y la memoria es una herramienta maravillosa para valorar el presente, o para medir el presente, y también para adecuar el camino que tú ves delante en eso que se llama el futuro. ¿Tuviste el placer de darte un baño de tina después de haber tenido tu primera guitarra, que fue un placer muy especial? Pero la guitarra no le importa, porque la guitarra no se bañó nunca tampoco. ¿Cómo es esa guitarra? Como no la conozco y no la he visto, me gustaría saber, porque esa sí es tu cómplice. Ahora está maravillosa, porque ahora la recuperé hace unos cuantos años y la reparé, ahora está nuevecita, es una cosa, es un lujo de mirar, no se puede
casi no se puede ni tocar de bonita que se ve, ¿no? Y suena bien. Era una guitarra sumamente sencilla, es una guitarra muy sencilla, una guitarra muy barata, una guitarra que incluso sufrió una terrible transformación, una operación durísima de acoplarle una pastilla eléctrica para que sonara como es guitarra como un eléctrica. marcapasos. Eso, o sea que la pobrecita sufrió los brutales avatares del destino con una gran dignidad, y hace poco pues la llevé a un luthier, un espléndido luthier, para que la arreglara todo y me fuera buscando las piezas que le faltaban, todas las cosas. Y fue difícil, fue como recomponer un viejo auto. Pues no sabes lo difícil que es encontrar piezas viejas de objetos viejos. Parece que están desprestigiados los objetos viejos. No hay lugar para las personas mayores, como lo dijiste. En general los viejos están desprestigiados. En general los viejos sufren una agresión por parte de esta sociedad tremenda, porque como no consumen, como realmente no forman parte del segmento consumidor que al mercado le interesa, pues realmente no reciben el trato por parte de la sociedad que creo que debiera recibir quien ha dado toda su vida al servicio de esta sociedad, mejor o peor, porque habrá buena gente y habrá gente realmente pésima, pero a fin de cuentas el paso del tiempo es la acumulación de experiencia, la acumulación de conocimiento, y eso no se puede despreciar, y eso no se puede arrinconar, y eso no se puede maltratar. Qué maravilla pensar que el tiempo nos deja marcas, nos deja heridas, nos deja recuerdos, nos desgasta, nos enseña, y sobre todo nos enseña nuestras muchísimas limitaciones. ¿El tiempo es para ti algo inquietante, el tiempo en el futuro? ¿Y qué es el tiempo en el pasado? Bueno, más que inquietante, en el futuro lo que es limitado. Lo que me doy cuenta es lo limitado que es y lo caro que es, el precio, el valor que tiene. Si uno pudiera, quizá lo mejor que podría hacer en la vida sería comprar tiempo. ¿Cuánto tiempo comprarías? No, todo lo que me diera decir el bolsillo. ¿Te irías para atrás o para adelante? No. ¿Para atrás jamás? Es que no, yo no iría nunca para atrás. Yo tampoco. Ir para atrás, primero que aparte, como decía un matador de toros que se llamó Rafael el Gallo, claro, decía esto, refiriéndose a otra cosa, pero que se puede aplicar. Decía, esto no puede ser. Y además es imposible. O sea que volver hacia atrás no solo no puede ser, sino que además es imposible. Entonces, el tiempo tiene una dirección, y es esta la que hay. Una dirección llena de sabiduría, una dirección cruel en muchos aspectos y muy rigurosa, pero no tiene otra, ¿no? Y es esta. Cuando yo me refiero a comprar tiempo, me refiero en la situación en la que uno está. No hay nada más ridículo que pretender volver a un tiempo atrás, seguramente, y no hay nada más loco que pretender sobrevivir a la muerte de todo lo que tienes alrededor. A mí me aterra, por ejemplo, cuando alguna vez alguien ha tratado de hibernarse después de la muerte. Yo me aterra pensar qué puede ocurrir, que te abran un cajón, que tú salgas de ese cajón y que te encuentres en un mundo donde no conoces a nadie, donde todo lo tuyo murió, donde tus amigos murieron, donde tus hijos no están. Yo supongo que lo más razonable que podría hacer un ser humano en estas condiciones sería pegarse un tiro si se pusiera de un arma. Simplemente cerrar el cajón. ¿Sabes por qué te pregunté acerca del tiempo? Porque eres un hombre que viaja infinitamente. Yo verdaderamente veía, giras acá, giras allá, hizo presentaciones. Entonces yo creo que deberías tener un contador. Un contador ¿de tiempo? No, espérame, te voy a decir por qué. Porque de pronto sales de Europa y te vas a América y pierdes o ganas horas. Entonces, como que no sé si te estamos debiendo. No, porque como siempre va de vuelta, lo que malgastas en un lado, lo recuperas en el otro. O sea, la inversión se equilibra. Yo quizá lo único que pienso que tienen de complicado esto de los viajes es aquello que contaba García Márquez de la diferencia de tiempo en la que se mueve uno y su alma, ¿no? Entonces, uno se mueve, pero hasta que llega el alma tarda un rato, ¿no? Tarda unos y luego días. tardes como viene. Claro, entonces uno se lleva el almario, que es uno, el almario viaja, pero el alma viaja normalmente a paso de hombre. Y esto sí que es el tiempo que el progreso no llega a dar. O sea que
El progreso te lleva de un sitio a otro en menos tiempo, pero tu alma suele tardar el mismo tiempo que tardó siempre en viajar de un sitio a otro. Pero además en esa rapidez ves menos. No, en los aviones no ves nada. No, pero me refiero a que hoy estás en una ciudad... Y además te bajan las cortinillas, dejan ahí... No, pero ves las ciudades por encima. Bueno, pero es tampoco... un espectáculo tú fantástico. no te crees que tampoco ven mucho. Esos que se montan en los tours estos de operadores. Esos son maravillosos. Estos tampoco ven mucho. Estos están un día están aquí. La vuelta al mundo en 10 días. Sí, ¿cómo ves? ¿Dónde te gustaría arrancar esa vuelta al mundo en 10 días? ¿Dónde comenzarías y dónde terminarías desordenando por completo la geografía? Tienes derecho. Tiene derecho. Evidentemente no. Empezaría en mi casa, ¿eh? Porque no tendría otra posibilidad. Mi familia no me dejaría salir de otro lugar. Claro. Porque querrían estar convencidos de que me iba. Entonces, me querrían ver que aquello iba en serio. Y luego, pues regresar, pues supongo que pues uno siempre vuelve al mismo lugar donde salió. Sí, uno siempre vuelve al mismo lugar. Y cuando vuelves, hay algo de nostalgia por lo que dejaste atrás y por lo que vas a encontrar. Siempre yo nostalgia no sé si es exactamente el sentimiento, pero sí que hay un dolor, ¿no? Cuando cada vez que llegas a un lugar te has ido de otro. Entonces hay un dolor en lo que estás dejando, un dolor que afortunadamente el cuerpo humano, que tiene muchas capacidades para sobrevivir a él mismo, para sobrevivirse a él, pues sustituye este dolor o empalma este dolor con una ilusión, con lo que vas a encontrar. Y eso de alguna manera, como un apósito encima del alma, pues te deja... Le acabo de dar unos golpes aquí al micrófono. Ahora, el alma que estaba diciendo, déjenme salir. El apósito se lo he puesto al micrófono. Pues esto de alguna forma pues, te compensa de alguna manera, sobre todo en esta fase que te comentaba extraña y un poco así descuidada que tiene uno hasta que le llega al alma. Tenemos un alma que viaja con nosotros. Los objetos también siento que tienen alma y es la sombra que proyectan. Las sombras de las cosas me fascinan. Hay cosas que uno busca de una manera especial, en las que se ancla. No sé si al regresar a tu casa, claro, después de ver a tus seres más queridos, buscas un objeto que te diga, estás aquí, Serrat, junto con Tarrés. Bueno, yo primero... No sé si es la guitarra. Lo primero que me hace saber que estoy en mi casa son mis perros. Sí, los perros son los primeros, porque es una sensación muy... yo la espero siempre que regreso. O sea, evidentemente tengo ganas de ver a mis hijos, de abrazar a mis hijos, de estar con mi mujer, de pasar este momento, estos rituales que sobre todo cuando son más pequeños los chicos, ¿no? Que consiste en abrir las maletas, todo un juego, ellos se meten en las maletas, todo un juego que muy, muy hermoso, ¿no? Pero lo de los perros es una cosa increíble. Los animales te ven aparecer, se quedan petrificados durante 5 segundos. 5 segundos que no te dan tiempo a ti a huir en absoluto y en los que ellos pegan un brinco, se arrojan sobre ti y acabas por el suelo. Este momento quizá es el momento que yo espero siempre y temo que algún día no se produzca. Yo todos los viernes espero el momento de empezar esta conversación, que es a las 8. Y siempre temo que llegue el momento en que concluye esta conversación. Mi única compensación es pensar que, sea como sea, los caminos se cruzan y se encuentran. Y algún día voy a tener la oportunidad de reencontrarme en algún camino, espero que sea aquí, con Joan Manuel Serrat. Desde luego, con su sombra, con su alma y con Tarrés. Buenas noches.